Este fin de semana, Israel confirma la nueva muerte de un máximo líder de Hamas en una super mega operación militar reciente. Escuchamos el análisis en La Nación Más Argentina. Regiones que están siendo sometidas por esta clase de regímenes, está pasando esto, está empezando a pasar esto de casi, no es que los consideran aliados, pero no ven con malos ojos que Israel estén tomando estas decisiones, porque en cierta forma que Israel avance contra los líderes de Hezbollah y que avance contra los líderes de Hamas, en cierta forma libera a la gente que está siendo utilizada como escudos humanos. Mira, cuando se llevaron secuestrados en el 7 de octubre a 200 personas en su momento, varios de ellos los mataron, etcétera, algunos liberaron, estos eran secuestrados, pero los verdaderos rehenes eran los gazatíes. Claro. Ellos eran rehenes de Hamás. Y me imagino, no todo el mundo, por supuesto, pero hay un porcentaje alto de gente que respira con alivio y aparte con el enojo de que por culpa de él y por culpa de su organización no existe ya, básicamente la franja de Gaza está destruida. Y lo trajeron ellos, ¿sí? Son los que... ellos son el motivo de que esto pasó. Claro, claro. Muki, ¿y cómo continúa? Porque, por ejemplo, en el caso de Hezbollah, cada vez que abatían a alguno de los líderes, a las horas que asumiera el segundo, también lo abatían. ¿Qué pensás que va a pasar con respecto a Hamás y cómo puede reaccionar Hamás con respecto a esto que acaba de suceder? A ver, Hamás es una ideología y como toda ideología no se muere nunca, pero la gente que la aporta sí. Y lo que tenés en este caso, ya no hay huestes, es decir, se están quedando sin huestes, ya se convirtió en una pequeña guerrilla, la reacción de Hamás ya no importa mucho y no tiene dinero. Todas estas organizaciones, Hezbollah, Hamás, vivían del dinero de Irán, que viene del hecho que Biden le levantó las sanciones que tenía Estados Unidos contra Irán. Irán accede a muchos miles de millones de dólares gracias a que Biden, tratando de congraciarse con Irán para tratar de llegar a un acuerdo, le libera el dinero. Ese dinero termina en manos de los proxies, ¿sí? de Hamás, de los Houthis en Yemen y por supuesto de Hezbollah. Israel destruyó no solamente la organización misma, sino destruyó las fuentes de fondos. Por ejemplo, bombardeó en el Líbano los lugares que sabían que ellos tenían el dinero, lo tenían en cajas fuertes. Entonces están sin dinero. Y estas organizaciones sin dinero no pueden hacer nada. No tienen que pagar sueldos, tienen que mantener a la gente, se desarman. Y así que esto es lo que está pasando, sí. Claro. Muki, y mi última pregunta tiene que ver con repercusiones a nivel internacional, porque como bien vos decías, Biden pidió no entren en Rafah, había una campaña que decía los ojos puestos en Rafah, como diciendo, guarda que están abusando de su poder. Bueno, finalmente el ideólogo, el responsable de lo que fue el ataque del 7 de octubre, estaba en Rafah y lo pudieron abatir. ¿Cambió en algo la posición, por ejemplo, de Estados Unidos con respecto a lo que está pasando? Estamos a 16 días de elecciones en Estados Unidos, no va a pasar donde nada, ¿no? hay un empate terrible entre Harris y Trump. Nadie va a dar ningún paso en falso. Van a callarse la boca. Ayer se reunió junto con Schulz en Europa con el primer ministro de Alemania y el presidente de Francia, con Macron, Biden. Hicieron una pequeña declaración sobre Gaza, pero obviamente él utilizó a que están los otros dos ahí. Pero no va a pasar. Israel va a aprovechar estos 16 días para afianzar su posición de tal forma que después de las elecciones, por supuesto, dependiendo de sus resultados, pueden haber cambios importantes, ¿no? ¿Y qué puede pasar, digamos? ¿Qué significa esto de que Israel afiance lo que están haciendo? ¿Van a seguir avanzando? ¿Van a intentar ingresar en territorios para, entre comillas, pacificar esa situación? Sí, pero acá el tema es Irán en este momento. Y Irán están aterrorizados porque, y lo lees en la prensa iraní, hay un miedo, no saben cómo Israel va a reaccionar. Israel se estuvo reservando esta respuesta que es tan importante y que nos estamos acercando a las elecciones, ¿sí? Y Israel puede desde hacer un ciberataque terrible y desarmar básicamente a todo Irán, puede hacer un ataque contra contra centrales atómicas, donde ellos están tratando de crear una bomba nuclear, ¿sí? Que es lo que Israel quisiera más que todo. Y puede incluso atacar las refinerías y los pozos de petróleo. Irán vive del petróleo, ¿sí? Del petróleo ilegal, porque no puede exportarlo, se lo entrega todo a China. Si Israel le destruye el petróleo a Irán, el precio del petróleo va a subir
eso inmediatamente va a ser traducido bastante rápido en la subida del precio de la nafta en Estados Unidos, y eso para Kamala Harris es un golpe duro. Así que están todos atentos qué va a hacer Israel en estos próximos 16 días. Muki, y mi última pregunta tiene que ver con, tengo entendido porque estuve viendo algunos videos, que en este momento, prácticamente Israel no deja de vivir bajo ataque, las sirenas siguen sonando y cayeron algunos proyectiles. ¿En qué zona y desde dónde están atacando Israel en este momento? Israel está siendo atacada de 6 frentes distintos. Llegan drones desde Siria, drones desde Irak, drones y misiles desde el Líbano, misiles que vimos desde Irán y los misiles de los Hutis desde el Yemen. Así que de todos lados le tiran. Pero hoy acaba de pasar algo importante, y es que el problema con los drones es que el sistema de la cúpula de hierro no es perfecto contra los drones. Y hay que utilizar aviones o helicópteros para tirarlos abajo, y no es tan simple. Entonces, por ejemplo, llegaron 3 drones del Líbano, 2 de ellos fueron abatidos por los helicópteros, pero uno llegó hasta donde vive el primer ministro Netanyahu, o cerca. Nadie sabe exacto dónde, porque tampoco no quieren contar para no dar información cuán certero fue, ¿no? Claro. Pero básicamente, y Netanyahu salió hace 10 minutos en un video diciendo: a mí no me van a presionar, tirame todos los drones que quieran, nosotros vamos a seguir hasta que se termine el tema, terminemos con los proxies, así se llaman, Hamas y Hezbollah y los Hutis de Irán. Y Irán sin proxies no tiene fuerza. Irán no tiene fuerza aérea. Irán lo único que tiene son los misiles. Y los misiles, te recuerdo que las últimas 2 veces se los atajaron. Casi todos. Así que Irán está en una situación, desde el punto de vista militar, mala. Si entra en un conflicto directo con Israel, Irán la va a pasar mal. Y está claro. Y yo creo que ese es el motivo del pánico en este momento. Porque ya no tiene con qué darle, ¿no? Hezbollah no, Hamas no. Se van quedando sin nada. Y los americanos ayer bombardearon a los Hutis en Yemen, utilizando un avión especial con bombas que entran muy adentro en los refugios, búnkers. Que ellos tienen las armas, los misiles, bien bajo tierra para protegerlos. Y se los destruyeron desde el aire. Como mensaje, tanto a los Hutis, y más que todo a Irán: podemos llegar a cualquier lado. En buen argentino, no jodan. Clarísimo el mensaje del final. Muki, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Con mucho gusto, siempre a tu disposición. Un fuerte abrazo. Muki Tenenbaum, analista internacional, explicándonos un poquito lo que fueron las últimas noticias, los últimos informes, las últimas situaciones vividas ahí en Medio Oriente. Quiero contarte que en la ciudad de Buenos Aires se abrieron las inscripciones para que aprendas inglés de manera 100% online y asincrónica. Anotate en buenosaires.gov.ar/ciudad bilingüe. Hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos. Recuerden que vamos a estar en comunicados con una argentina que vive en Andorra. Vamos a estar hablando con Ronen Suárez.